Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Y para cerrar este programa especial, número 200 de Un Buen Día para Viajar en esta mañana de domingo, pues lo cerramos con otro grandísimo invitado. Voy a definirlo también, amigo del programa. Él es ingeniero, él es historiador. Todos lo conoceréis de esa fantástica serie de ingeniería romana que se sigue desarrollando y que da gusto pues escucharlo porque sabe muchísimo. Es Isaac Moreno Gallo. Muy buenos días, Isaac. Buenos días. Un placer que estés con nosotros en esta cifra redonda del 200, que ya, es una cifra aquí importante para nosotros, con lo cual pues te lo agradezco. Hoy vamos a hablar un poco específicamente, en la otra ocasión, ya hace unos meses, hablábamos también un poquitín de estas cuestiones de las calzadas romanas, de esas confusiones que hay a veces con ese tema y desconocimiento, ¿no? Que tú estás abriendo ahí un poco las tinieblas en estos años. Vamos a hablar un poco de esa ingeniería hidráulica, ¿no? Que, para las ciudades romanas y casi podemos decir gran ciudad o pequeña aldea romana, el abastecimiento de agua era fundamental. Incluso te podría hacer una pregunta para empezar, Isaac. ¿Pensaban primero dónde estaba el agua para fundar luego la ciudad en un sitio determinado? ¿Llegaba tanto la importancia del agua para los romanos, Isaac? Sin duda que sí. Sin duda que sí. Una ciudad sin posibilidades de abastecimiento de agua era una ciudad muerta desde el minuto cero. De hecho, en la planificación y en la decisión política de fundar una determinada ciudad en un sitio o incluso romanizar una ciudad que fuese indígena y que pretendían hacer o colonia o municipio, cualquier tipo de ciudad, ¿no?, de las categorías que tenían los romanos, pesaba muchísimo la posibilidad de abastecimiento de agua. Es cierto que eran unos artistas y podían traer el agua desde muy lejos y desde sitios inverosímiles, pero no siempre era posible. Y si la ciudad no podía tener abastecimiento de agua, pues sencillamente se fundaba en otro lado. Era uno de los puntos clave para determinar la posición de una ciudad. Uh-huh. Sí, que sin duda, el agua era más que fundamental. Por cierto, si con las calzadas hay confusiones, con los acueductos también hay confusiones con respecto a decir que cualquier arquería que se ve en muchos lugares por España también son acueductos romanos muy a la ligera. Bueno, en general de la técnica y de la construcción antigua se sabe menos de lo que se cree, Y en cuanto a las fábricas del clasicismo, en España y en gran parte de Europa, pero en España sobre todo hay muchísima confusión, porque hay que considerar que después de los romanos hasta nuestros días ha vivido muchísima gente, y se han hecho acequias, se han hecho acueductos, se han hecho arquerías también, claro que sí. Aunque la mayoría de los acueductos, luego lo podemos comentar, no tenían arquerías, eran otros sistemas, ¿no?, de abastecimiento y de traída de aguas. Pero la confusión de las fábricas es muy común, no solamente en las arquerías de los acueductos, en todo tipo de puentes. Las arquerías del acueducto es un puente acueducto, pero los puentes supuestamente romanos en España, en las guías turísticas pueden superar los 5.000 fácilmente. Sin embargo, el estudio más serio que se ha hecho nunca ha limitado la cifra a 37, considerando incluso que es romano con que conserve una sola hilada de sillares romanos en su sitio, que son muchos los que realmente tienen esta circunstancia. Pues aún así no hay más que 37 en toda la península ibérica, y la mayoría están en la vertiente atlántica y en Portugal. Hay muy poquitos en la vertiente mediterránea, prácticamente 2 o 3, o sea, casi ninguno. Fíjate hasta qué punto se desconoce o se tiene deformada la imagen de lo que puede ser una fábrica del mundo clásico, del mundo romano. Sin duda. Isaac, precisamente ahora que tú mencionabas eso, existen a lo mejor muchos tipos de acueducto, ¿no? Y tenemos el concepto erróneo precisamente de la cuestión esa de las arquerías, ¿no? Que pensamos ahí siempre, por ejemplo, aquí en España, pues el acueducto de Segovia, que es como la arquería que todos tenemos en mente. Pero en realidad los acueductos eran largas distancias, como tú decías, de los acuíferos iniciales, a veces kilómetros inmensos, pero por vías subterráneas, galerías, tuberías, incluso qué tipos de tuberías utilizaban para esto. Es una pregunta un poco doble. Pues verás, las arquerías eran extrañas dentro de las canalizaciones y de las conducciones de agua. Acueducto significa conducción de agua directamente. Y era un elemento extraño, hasta el punto de que, si revisamos claramente, en España igual no llegan a media docena las arquerías de acueductos ciertamente romanos, porque luego hay arquerías y acequias por todos los lados, que todo lo que es de piedra y antiguo le llaman romano, ¿no?
pero puede que no lleguen a media docena los acueductos por artería que hay en España. Y en Italia, pues igual no pasan de 15 o 20, y en Francia, pues es una cifra semejante. Pero es que estamos hablando que entre estos tres actuales países podía haber miles de ciudades abastecidas. Es decir, que estamos hablando de un número realmente ridículo de arquerías. La mayoría de las canalizaciones, efectivamente, eran, como hoy son, subterráneas y no se veían. A veces eran galerías, que son más evidentes porque se pueden llegar a encontrar, y muchas veces eran por tubería. Y muchas de las veces que eran por tubería, que eran la gran mayoría de todas ellas, eran de tuberías de materiales perecederos, porque las tuberías de madera han existido de una manera muy común en el mundo romano. De hecho, se han conservado en las zonas con ambiente anaeróbico, por ejemplo, en la frontera del Rin, también en la zona de Burdeos, en Francia, en los fangos, ¿no?, donde no hay oxígeno, se han conservado tuberías de madera romana. Claro, en el resto del Mediterráneo, evidentemente, no se han conservado, pero la mayoría de las longitudes de tubería de canalizaciones para abastecimiento de las ciudades, casi con toda seguridad, que eran de madera, claro. Por eso se desconoce absolutamente todo de esos abastecimientos de aguas, porque es que ni siquiera la canalización ha perdurado. ¿Y dónde pues sí, dicho eso, que la mayoría eran de madera, eso es todo. Correcto. Otra pregunta importante en este sentido, porque terminologías, Isaac, que nos suenan sifones, ventosas, areneros, que nos suenan modernas, quiero decir, ¿no? Los romanos ya las tenían bien presentes a la hora de los preparativos para la realización del acueducto propiamente. Sí, claro, sin ninguna duda. Se conocen además todos esos artificios en el mundo romano. Se conocen las ventosas, las válvulas de extracción de aire, claro que sí, codos, tuberías de todos los tipos, empalmes de los más inverosímiles. Hay que tener en cuenta una cosa. En el mundo romano se estuvieron abasteciendo las ciudades de agua por lo menos durante 600 años en la zona de Italia, 400 años tal vez aquí, en la zona más extrema, ¿no?, del noroeste hispano, por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros no llevamos más que 100 y pico, 200 años abasteciendo de agua a las ciudades. Somos unos nuevos en este asunto. Ellos estuvieron más del doble del tiempo, con una tecnología que dominaban perfectamente y que les funcionó durante cientos de años. Claro que sí, eran otros materiales, eran otros tiempos, pero tenían sus habilidades y sus máquinas. La forma es que ellos estuvieron el doble de tiempo utilizando una ingeniería sanitaria y una ingeniería de abastecimiento, que es lo que nosotros, que somos unos recién llegados, pues prácticamente en el siglo XIX, se han empezado a abastecer las grandes ciudades de Europa, Madrid, Berlín, París, Londres. El resto hasta en el 20, y algunos pueblos aún están esperando el agua. Y con esa prolongación de tiempo para mantener esas infraestructuras, ¿no surgían problemas importantes, ¿no?, que me imagino habría que resolver? Me suena incluso de verte en alguna de tus explicaciones la concreción calcárea, ¿no? Ese era uno de los temas que podía surgir con tanto uso tan prolongado y tantos siglos. Sí. Había, eso es una reacción química que produce el agua y lo que hace es depositar cal en las paredes de las tuberías o de las galerías subterráneas, ¿no?, las canalizaciones, con lo cual la va estrangulando. Pero eso ocurre a lo largo de siglos incluso. Y ese no es el problema más acuciante, porque es un problema lento. El problema más acuciante es que se rompa una arquería, que se desenchufe una tubería, que se rompa una tubería. Y eso era el pan de cada día en todas las canalizaciones de todas las ciudades, como ocurre hoy. Hoy se están rompiendo tuberías en todos los sitios constantemente, y si no hay un servicio de mantenimiento, un equipo de fontaneros perfectamente preparado para ir al sitio de socorrer inmediatamente a arreglar la avería, pues deja de funcionar el abastecimiento. Por supuesto que los romanos tenían ese cuerpo administrativo que se encargaba de esto, y se sabe además perfectamente, ¿no? Y cómo gestionaban ciudades como Roma, que lo sabemos muy bien por Frontino, una ciudad que llegó a tener 11 enormes acueductos con unos caudales brutales, una ciudad que tenía en época de máximo esplendor casi 1 millón de habitantes. Tenían un cuerpo de mantenimiento que mantenía los 11 acueductos en pleno estado de funcionamiento y en perfecto estado en todo momento, claro. No puede sobrevivir una ciudad. Estamos hablando de un estado potente, un estado con una tecnología, unos medios y una economía que no se ha superado hasta el siglo XIX-XX en el mundo occidental. Por supuesto que hacían eso y mucho más. Claro. Cuando se llegaba más o menos ya a lo que es la ciudad determinada, ¿no? Había unos sistemas ahí de decantación que en algunos casos, en algunos de tus documentales también lo explicas con imágenes, ¿no? Pero de cara así a nuestros oyentes, eran unas naves a veces, en algunos casos, inmensas. ¿Y qué era propiamente la decantación en ese sentido? ¿Qué era la decantación? ¿Por qué hacían eso, Isaac? Eso
una forma de depurar el agua. Nosotros hoy en día, para que te hagas una idea, utilizamos 2 o 3 métodos diferentes, ¿no?, de depurar el agua. El método físico, que sería la extracción de arena o la decantación. Utilizamos también químicos, mediante productos químicos, y también biológicos, ¿no? Pues hay lechos que mediante bacterias y tal, o incluso otros seres vivos depuran el agua y la hacemos potable, ¿no? Ujú. En el mundo romano, evidentemente, no se utilizaban químicos ni se había llegado a la depuración biológica, pero la depuración básica, física, es decir, el desarenado de las aguas era fundamental. Primero porque, para empezar, muchas de las canalizaciones eran larguísimas, tenían cientos de kilómetros. Y aunque fuera por tubería gran parte, otras veces en galerías subterráneas, llegaban a disolver las paredes, digamos que a proporcionar arena al propio canal, a la propia conducción al agua. Cuando llegaba al destino, lo que hacían era depurarlo. Bueno, pues en la decantación es un sistema relativamente fácil que consiste en que los sólidos en suspensión que lleva el agua decanten, que por eso se llama así, y vayan al fondo y se puedan limpiar en forma de fangos o de arenas, ¿no? Y es un principio físico muy básico, es decir, si la canalización tiene una sección determinada, lo que hay que hacer es ampliarla casi hasta el infinito. Por eso se necesitaban enormes volúmenes, enormes naves, que realmente eran naves, para que el agua permaneciera allí durante días a velocidad cero, y en ese remanso que duraba días, la arena y los sólidos iban decantando al fondo. Volvía a salir el agua por la parte superior, pero por el otro extremo, después de haber pasado, insisto, hasta días a veces en esas naves, y salía perfectamente limpia y depurada, y eso era lo que ya se bebía o se consumía en la forma que fuera en la ciudad, ¿no? Y por supuesto había varias cámaras para que mientras unas se iban limpiando de los fangos y de las arenas que habían depositado durante meses, otras estaban funcionando. Eso que lo hemos hecho también en el siglo XIX y en el siglo XX es un invento muy anterior a nosotros, evidentemente. Claro. Los romanos lo utilizaban con profusión en todas las grandes ciudades donde tenían abastecimientos y grandes caudales que suministrar a la ciudad. Claro. Pero el mundo clásico ya existía, O sea, es decir, que Persépolis lo tenían, el mundo persa, el helenismo había hecho cosas de este tipo. Claro. Es un método relativamente antiguo, frecuente ya en el clasicismo. Oye, Isaac, precisamente cuando ya el agua se decantaba y la tenemos ahí bien pura, se distribuía. Y tengo que hacerte una pregunta, porque lógicamente hay la distribución, lo que tú decías, para bañarse, las termas, para beber, los sistemas de grifos que tenían en sus casas y demás, ¿no? Pero tengo que hacerte una pregunta un poco escatológica para estas horas, porque tenemos siempre el concepto ese de la letrina romana que vemos ahí en las excavaciones arqueológicas, que parece que todos allí juntos hacían sus necesidades, que se limpiaban todos allí. Suena un poco escatológico, lo sé, con la misma esponja que tenían ahí a mano. No me cuadra a mí mucho eso con la limpieza que tenían con el sistema del agua, que luego compartieran ese tipo de, no sé, de sustancias, vamos a decirlo así. Sí, eso es un error de bulto, eso es un mito como muchísimos que hay en el mundo romano. Solamente de los mitos y de las falsedades de esta civilización y de muchas del mundo antiguo podríamos estar hablando días enteros. Y ese es uno de ellos. Evidentemente, yo lo he publicado y lo volveré a publicar y lo he dicho y lo volveré a decir, evidentemente no utilizaban una esponja con un palo para limpiarse el culo. O sea, eso es una invención de los historiadores, de los arqueólogos, pues en el siglo XIX, en el siglo XX, que se la han inventado. Hay una serie de noticias, hay 2 noticias, además muy vagas, en las que habla una, creo que es Séneca, en la que, pues un legionario que estaba el hombre completamente ido de la cabeza, pues se suicidó con un palo y una esponja, porque es una cosa que había en las letrinas, claro, pero también nosotros tenemos una escobilla en las letrinas y no nos limpiamos el culo con ella. De hecho, hay incluso una inscripción en las termas de Ostia Antica, una de las termas de los sabios, creo que se llama, que dice, por favor, cuando acabe sus necesidades, use el siglospongium, que se llama así, el palo con la escobilla. Evidentemente al señor propietario de las termas le importa un pito como te lleves el culo a casa. Te está diciendo que uses la escobilla para limpiar la letrina, no otra cosa. Entonces, ese tipo de mitos y de falsedades y de tonterías, que además se ven reproducidas en Internet por millones. Tú buscas esto de las letrinas en los dibujos en Internet y ves miles y miles. O sea, la gente se está formando y educando con unas estupideces que evidentemente luego hacen también que despreciemos y que minusvaloremos, ¿no?, estas civilizaciones, porque pobres desgraciados si se limpiaban el culo con la escobilla y tal. Bueno, no lo podemos creer todos, pero los desgraciados somos nosotros los que nos creemos que eso es así, ¿sabes? No, ellos tenían un canalillo por debajo, justamente al pie de las letrinas,
Para empezar, las letrinas eran una serie efectivamente de agujeros, eran letrinas que parecen colectivas, pero evidentemente esta gente tenía pudor en todos los aspectos de su vida social, no solamente en esto, y si podían ponerse uno en cada punta diferente de las amplias estancias que formaban las letrinas, lo hacían, no se iban a poner uno al lado del otro. En el momento que caían las heces, eran arrastradas por agua por un canal constante que estaba por debajo de ellas. Eso a nosotros no ocurre. Nosotros, hasta que lo tiramos de la cadena, podemos estar dando una tufada a todo el mundo, al vecindario entero. No, ellos caían y el olor era prácticamente imperceptible. A continuación, hacían lo que está haciendo todavía todo el mundo musulmán y en Oriente, que era lavarse el culo en el canalillo, agacharse allí y lavarse. Que nosotros no lo hacemos todavía en Occidente. O sea, nos hemos acostumbrado al papel, nos limpiamos con un papel. Hay gente especialmente, aseada que luego utiliza el bidet, pero el 99,9% no. O sea, y no hay más que hacer una revisión de los calzoncillos de los occidentales. Y te quiero decir esto, porque es una vergüenza que sean precisamente los que estén mofándose de los guarros que eran los romanos, ¿verdad? Entonces, exactamente todo lo contrario. No, eran muy aseados, muy limpios y como ves el aspecto era completamente higiénico en ese sentido. Correcto. Y además creo que queda bien claro, ¿no? Esas cuestiones de que el agua, al fin y al cabo, para los romanos era más que importante para la ciudad, para la población más grande o la población más pequeña, el abastecimiento de agua, bueno, pues sanitaria, ¿no? Y siempre limpia era fundamental, claro, en todos los aspectos de la vida. Entre las costumbres higiénicas de los romanos estaba bañarse todos los días. Eso es, mira tú. Por eso tenían en las termas de agua caliente y fría y todos los termas para ellos era una cuestión social, una cuestión higiénica, una cuestión de modo de vida. Así es. Pensemos que en Occidente, en los países más avanzados del mundo, hoy hay mucha gente que todavía no lo hace. Y ya no hablo ni de duchas que no lo hacen, ni ducha ni de ningún tipo. ¿De acuerdo? Es verdad. La mayoría sí, cogemos y nos duchamos todos los días, pero sabemos perfectamente que hay mucha gente que no lo hace. Que no todos, eso es verdad. Bueno, Isaac, eso a aquella civilización. Y tanto que sí, gracias a ti se lo vamos teniendo mucho más porque lo das mucho a conocer y muy bien, por cierto. Te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias que hayas participado en el programa número 200 de Un Buen Día para Viajar. Hasta la próxima, Isaac, gracias. Hasta luego, un abrazo, adiós. Qué rápido han pasado estas 2 horas en este programa número 200 de Un Buen Día para Viajar. Elenco espectacular de colaboradores y ya sabéis, el viaje nunca se termina aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar.